Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. As I got older and I went into acting, I was drawn to the idea of outlaw characters. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli, también estamos en Instagram como De Película Caracol Radio. Y esta voz que escuchamos pertenece a un hombre que dejó una huella indeleble, una huella imborrable en la historia del séptimo arte. Y es que una de las noticias tristes que nos deja este 2025 es la partida a los 89 años de edad del gran Charles Robert Redford Jr., o Bob, o simplemente Robert Redford, un hombre nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en los Estados Unidos, y que falleció el pasado 16 de septiembre en Sundance, Utah, a los 89 años de edad por causas naturales, según informaron sus cercanos. Y como siempre es nuestra costumbre aquí en De Película de Caracol Radio, a través de los sonidos, de la información, de las anécdotas y por supuesto de sus películas, tanto como director como actor, recordaremos al gran, al excelente, a su majestad Robert Redford. Sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio. You don't plan it that way to begin with because you don't know enough. ¿Qué hago ahora? ¿Le cuento mis sueños? No le tengo mucha confianza a los sueños. ¿Qué clase de psiquiatra es usted? Todos creen en los sueños. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Y con estos sonidos doblados al español latino viajamos hasta 1980, con una producción enmarcada en el drama psicológico, una cinta de 2 horas 4 minutos de duración titulada originalmente Ordinary People y que se presentó en varios países como Gente Corriente. Pero a veces prefiero saber qué pasa cuando despiertas. Yo sé que algo te molesta y te pone nervioso, hasta a mí me pones nervioso. Tal vez necesito tranquilizantes, ¿no? ¿Tranquilizantes? Sí. Y aquí el maestro Robert Redford no estaba en el reparto, hacía parte de esta producción en calidad de director, lo que le valió un premio Oscar de la Academia a Mejor Realizador. Y en el elenco tuvo a otra gran estrella, a la cual también le rendimos homenaje aquí en De Película de Caracol Radio. Falleció en 2024 el maestro Donald Sutherland, un hombre nacido el 17 de julio de 1935 en Canadá, recordado para las nuevas generaciones como el presidente Snow de Los Juegos del Hambre y que también estuvo en otros filmes de la talla de Casanova de Federico Fellini. Acompañaba en el elenco a Donald Sutherland Mary Tyler Moore, una mujer que también ya falleció. Ella partió en 2017 y además de Ordinary People también la vimos en Millie de 1967. Y un actor que prácticamente tenía todo el peso dramático de la historia, el gran Timothy Hutton, nacido en Malibu, California en 1960, que también estuvo en El Buen Pastor del año 2006 y en Beautiful Girls de 1996. Esta cosa que hice hace un año. ¿Eres la misma persona que hace un año? No lo sé. ¿Por eso necesitas tranquilizantes? Usted dígamelo. No, Y ya pasando a la historia de Ordinary People, aquí aparece Conrad Jarrett, el rol a cargo de Timothy Hutton, un hombre que acaba de salir del hospital después de haber intentado suicidarse como consecuencia de un episodio muy traumático en su vida, la muerte de su hermano en un accidente. Esto genera una relación muy tensa, muy difícil con su madre, con el rol a cargo de Mary Taylor Moore, y vive atormentado por sus sentimientos de culpa. Y aunque él está visitando frecuentemente a un especialista, al doctor Tyrone Berger, interpretado por Judd Hirsch, pues esto no es suficiente y prácticamente todas las visitas a ese psiquiatra no lo hacen sentir a gusto hasta que conoce a una compañera del coro y empiezan a salir juntos. Bien, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Bien. Y Mary Tyler Moore quedó muy impactada por la oferta de Robert Redford para interpretar a Beth, especialmente dado que su personalidad era alegre y cálida y muy comunicativa en The Dick Van Dyke Show por allá en 1961. Moore declaró que ante su sorpresa, Redford le confesó que la había tenido en mente para el papel desde la primera vez que leyó la novela. Los espectadores a su vez se sorprendieron con la actuación de Moore y también recibió elogios de la crítica. Y la escena final en el comedor entre Calvin y Beth se
rodó originalmente con Donald Sutherland y Mary Tyler Moore en el lugar. Sin embargo, durante la edición, el director Robert Redford pensó que Calvin había llorado demasiado y había arruinado la escena. Así que decidió regrabar las escenas en un set parcial recreado para que pareciera el comedor. Como Moore, quien trabajaba en teatro en Nueva York, no pudo regresar para la nueva grabación, Redford leyó sus diálogos fuera de cámara para que Sutherland respondiera. Lo harás bien. Tus padres deben estar orgullosos. Sí. Y algunos datos de la vida de Robert Redford. Las películas que hizo como director y como actor siempre reflejaban sus opiniones políticas liberales. Trabajó muy de cerca con Sidney Pollack y también se caracterizó por interpretar personajes carismáticos e idealistas. Estos sonidos pertenecen a una película de 1980, Ordinary People, Gente Corriente. ¿Sabes qué es lo que realmente no simple? puedo creer lo hermosa que eres. De veras hermosa. Could you please stop it? I can't. This is coming out in French. Well, maybe Bissinger will like it better in French. Here, taste this. Y con estos sonidos en su idioma original nos vamos hasta 1973, con un drama lleno de romance y también de época. Una película de 1 hora 58 minutos de duración titulada originalmente The Way We Were y que se presentó en algunos países como Tal Como Éramos. Yeah. It's very hard here, you know. But when we're ensconced in a villa... Y como les decía hace pocos segundos, aquí la dirección corrió a cargo del maestro Sidney Pollack, un hombre nacido en 1934 que falleció en el año 2008, que también estuvo en largometrajes de la talla de Tootsie y que lo vimos como actor, como Victor Ziegler en la maravillosa película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados. Y aquí en el elenco sí aparecía Robert Redford como protagonista, acompañado de la sensacional Barbra Streisand, la mujer nacida el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, una celebridad no solo en el cine sino también en la música y en los medios, la misma mujer de Gentle y también de Funny Girl. Y en el elenco también sobresalía la presencia de una chica Bond. Sí, ella estuvo en Moonraker. Se trata de Louise Childs, nacida en el estado de la Estrella Solitaria en Texas en 1947, que aquí en esta producción, Tal Como Éramos, era Carol Ann. Oh, I got one for you. I think I can take another one. Loudmouth Jewish girl. Y ya pasando a la historia de esta cinta de Sidney Pollack, aquí aparece Howell Gardiner, el rol a cargo de Robert Redford, y Katie Morowski, el rol a cargo de Barbra Streisand. Ellos son dos estudiantes universitarios, son muy diferentes. Howell es un atleta, es famoso, un gran conquistador, un don Juan y un amante de la buena vida. Mientras tanto, Katie tiene una decidida vocación política y es consecuente con sus ideas. Ambos se enamoran y se casan, pero su vida conyugal tropieza con muchas dificultades. Don't be afraid to touch. Esta cinta fue filmada en medio del escándalo político del Watergate. Robert Redford inicialmente quería que la película se centrara en la lista negra de actores y guionistas durante la era del macartismo. No le gustó que se hicieran cortes tras un preestreno. Creo que ambos hubiéramos preferido un guión más político al estilo de Dalton Trumbo, recordó Redford. Pero finalmente Sidney se inclinó por la historia de amor. Dijo, esto ante todo es una historia de amor y lo admitimos. Confiamos en su instinto y tenía toda la razón. Y a pesar de las diferencias creativas durante el rodaje, Barbra Streisand y Robert Redford trabajaron bien juntos. Aunque eran muy opuestos, en muchos aspectos aprovecharon estas diferencias para explorar sus respectivas caracterizaciones de Katie y Howell. Según el guionista Arthur Lawrence, ambos actores hablaban a menudo de sus personajes y de su relación con él. Lawrence no le reveló que había basado a Morowski y a Gardiner en la relación homosexual que mantenía con su pareja de entonces, Farley Granger. What deal? 3 more pictures? Provided this one works out. Think he's interested? Y más de la vida de Robert Redford. A menudo hacía sus propias acrobacias en secuencias de acción, pero se aseguraba de que los especialistas contratados, los dobles de riesgo, recibieran el pago necesario para no dejar a nadie sin trabajo. Y por supuesto, una de sus improntas, de sus grandes sellos, fue haber sido el fundador del Festival de Cine de Sundance, el que le debe su nombre a su personaje de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid de 1969. Estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1973, The Way We Were, Tal Como Éramos. So keep your fingers crossed. Pero están allá los... Bueno, Raúl Sota
Domingo Katz, colombianos marineros del Bolívar que salió de Barranquilla, saltaron del barco. Y con estos sonidos doblados al español latino, cortesía de la plataforma Disney Plus, viajamos hasta 1996, con una encantadora película enmarcada en el drama y el romance y sobre el periodismo. Un largometraje de 2 horas 4 minutos de duración, titulado originalmente Up Close and Personal, y que se presentó en algunos países como íntimo y personal. Ahí no. Vic, ¿me oyes? ¿Cuánto tiempo nos queda? Oh, Dios. Gracias. 1 minuto y 10 segundos para la introducción. La dirección corrió a cargo de Thomas Newman y en el elenco aparecía una gran estrella del cine. Bueno, además de Robert Redford, la gran Michelle Pfeiffer. Sí, la misma Gatúbela que también estuvo en Hairspray y en Los Fabulosos Baker Boys. Ella nació el 29 de abril de 1958 en Santa Ana, California, en los Estados Unidos, y aquí era esa inolvidable reportera Tally Atwater. Y en el elenco también sobresalía la presencia de Joe Mantegna, el actor de Chicago, nacido en 1947, que ha participado en varias entregas del cine gángster, incluido El Padrino en su tercera entrega en 1990. Y aparecía Stohar Channing, una mujer que tenía cierta relación con Michelle Pfeiffer porque ella estuvo en una entrega de Vaselina, y la señora Stothard Channing también fue una de las actrices de Grease porque fue Rizzo en 1978. Ella entra en 7 segundos. 6. Y una de las particularidades que tenía la carrera cinematográfica de Robert Redford es que participó en varios filmes donde él hacía parte del mundo del periodismo. Y aquí aparece él como el famoso Warren Justice, un veterano presentador, antiguo corresponsal en la Casa Blanca, que se desempeña como el coordinador, el editor de noticias para una cadena llamada IBS. Él ve el talento de Tally Atwater, el rol a cargo de Michelle Pfeiffer, una desconocida y ambiciosa periodista, y empiezan a trabajar juntos. Al principio tienen varios roces por sus diferencias políticas y también periodísticas, pero después él se convierte en su tutor y tras conseguir presentar El Tiempo y posteriormente hacer varios lives, varios directos, la carrera de Tally se dispara hasta llegar a presentar un informativo de máxima audiencia. Al mismo tiempo se ve la decadencia del propio Warren Justice, quien termina en una difícil misión, en un difícil cubrimiento en Panamá. ¿Cuántos de ellos? Todos los días. Y Robert Redford consideró contratar a Michelle Pfeiffer para una película de la cual hablaremos más adelante, Havana, en 1990. Él había expresado su deseo de trabajar con Michelle Pfeiffer, por lo cual aceptó el papel como coprotagonista en esta película Up Close and Personal. Y una de las cadenas de televisión ficticias que aparecen en este filme, IBS, estas siglas se han usado para cadenas de televisión también en otras series y películas como Morning Glory, por ejemplo, porque es imposible confundirlas con las iniciales de un medio de comunicación estadounidense real. Esto se debe a que las siglas IBS son más conocidas en Estados Unidos como la abreviatura de la afección médica síndrome del intestino irritable, un trastorno intestinal común que causa dolor abdominal, gases y estreñimiento. Tal vez quieres comprar un saco nuevo o 2. Y otro de esos datos interesantes acerca de la vida de Robert Redford: nunca le gustaba ver sus propias películas. La única en la que quedó completamente satisfecho, y que lo dijo en varias entrevistas, fue su actuación en The Sting, El Golpe, de 1973. En los años 70 fue considerado para el papel de Michael Corleone para El Padrino de 1972, y en 2002 recibió un premio Oscar honorífico por su trayectoria como creador del Festival de Sundance, una inspiración para cineastas independientes e innovadores en todo el mundo. Estos sonidos en el español latino pertenecen a Up Close and Personal, la película de 1996. ¿Es vigoroso? Oye, Inés, ¿puedes hacer algo con su cabello? ¿Cierto? Oigan, justo esa. Está la pregunta del millón. Bienvenido, Will. ¿Te importaría decirme algo? ¿Por qué has vuelto aquí? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este especial de fin de semana, rindiéndole un homenaje a través de sus películas y de sus anécdotas al maestro Robert Redford. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de Netflix, hacen parte de una de sus recientes producciones, una cinta enmarcada en el sci-fi, el drama y el romance. Su título, The Discovery. Por favor, no digas eso
No estuve. Sí estuviste. La dirección corrió a cargo de Charlie McDowell y además de la presencia de Robert Redford como un científico loco como el Dr. Thomas, aparecían en el elenco la sensacional y hermosa Lisbeth Salander. Bueno, este fue uno de sus roles en La chica del dragón tatuado por allá en el año 2011. Les hablo de Rooney Mara, nacida el 17 de abril de 1985 en la Gran Manzana en Nueva York. Aparecía una ganadora del Oscar de la Academia que estuvo como Clara Clayton en Volver al Futuro en su tercera entrega en 1990, la gran Mary Steenburgen. Y sí, también aparecía una figura del cine y especialmente de la televisión, el recordadísimo Marshall, en la serie How I Met Your Mother. Les hablo del actor nacido el 18 de enero de 1980 en Los Ángeles, California, el señor Jason Segel. También en el elenco sobresalía la presencia de Jesse Plemons. Tal vez lo hago. ¿Crees que ha ido muy lejos? Creo que no he llegado lo suficiente. Y ya pasando a la historia de Discovery, que tiene el mismo nombre de un famoso transbordador espacial de los Estados Unidos, en un futuro, tras demostrarse por parte del Dr. Thomas, el rol a cargo de Robert Redford, que científicamente hay vida después de la muerte, millones de personas en todo el planeta se suicidan para pasar supuestamente a una mejor vida. Y un hombre y una mujer, los roles de Jason Segel y de Rooney Mara, se enamoran mientras tratan de asimilar sus trágicos pasados y la verdadera naturaleza del más allá. Más decepcionante debilidad. Creo que soy buena para ver lo que hace funcionar a la gente. La comprensión de quién es en verdad. Jason Segel afirmó que durante el rodaje vio muchas películas de Robert Redford y en su tiempo libre lo hacía para inspirarse. Dice que una de ellas fue Los 3 días del cóndor, de la cual hablaremos más adelante, la de 1975, y fue uno de los largometrajes que más influyó para su interpretación de este papel, el de Will. Diario pensamos en lo que somos desde nuestra perspectiva. Así que aunque no quieras sumergirte en tus... The Discovery se rodó apenas en 25 días. Y el señor Robert Redford fue padre de Shauna Redford, nacida el 15 de noviembre de 1960 de James Redford, que nació el 15 de mayo de 1962, de Amy Redford, que nació el 22 de octubre de 1970. Su hijo mayor, Scott, había nacido en 1959 y falleció poco después a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Y un dato muy interesante de Robert Redford: fue lanzador del equipo de béisbol de la Universidad de Colorado antes de perder su beca debido a la bebida. Estos sonidos pertenecen a una cinta presente en Netflix de 2017 de Discovery. De recuperar la normalidad tras perder a alguien fue el más difícil. 13th of July, 4:50 p.m. I'm sorry. I know that means little at this point, but I am. I tried. I think you would all agree. Y estos sonidos que tenemos de fondo hacen parte de un largometraje que muestra en cada fotograma a lo largo de 1 hora 46 minutos de duración toda la grandeza de Robert Redford, porque él es el único protagonista. Una cinta de 2013 titulada originalmente All is Lost y que se presentó como Todo está perdido. In each of your ways. And I am sorry. La dirección corrió a cargo, también el guión, del señor J.C. Chandor, un hombre que también fue reconocido por El precio de la codicia, una película del año 2011. También este realizador hizo la película Triple Frontera en el año 2019. It's inexcusable, really. I know that now. How it could have taken this long to admit that, I'm not sure. But it did. Y ya pasando a la historia de All is Lost, o Cuando todo está perdido, aquí aparece un personaje, el de Robert Redford, que ni siquiera tiene nombre, es Our Man. Es un viajero solitario que navega las aguas del Océano Índico, que al despertar ve que el casco de su velero de 12 metros se ha agrietado tras una colisión con un contenedor que flotaba a la deriva. Y a pesar de las reparaciones, de su experiencia marinera y de una fuerza física que desafía su edad, a duras penas logra sobrevivir a una fuerte tormenta. Pero las condiciones climáticas, ese sol implacable, la amenaza de los tiburones y el agotamiento de sus escasas reservas lo obligan a mirar a la muerte a los ojos de frente. This is the Virginia Jean with an SOS call. Over. This is the Virginia Jean with an SOS call. Over.
El guión de esta película casi no tiene diálogos, apenas es un guión de 32 páginas. Para Robert Redford, de 77 años, el aspecto más agotador del rodaje no fueron las escenas de riesgo, la mayoría de las cuales insistió en realizar él mismo, sino la triste rutina diaria de estar perpetuamente empapado durante toda la producción. Y Robert Redford estaba muy frustrado porque el estudio no promocionó la película para premios, tanto para J.C. Chandor por el guión y la dirección, como para él mismo por su actuación, un sentimiento compartido por numerosos críticos de cine a quienes les gustó la película y se sorprendieron de que se le diera un estreno pequeño con poca publicidad. Y citó esta experiencia como una razón por la que comenzó a aceptar menos trabajos como actor y a prepararse fuertemente para retirarse de la actuación por completo. Durante el rodaje, Robert Redford fue empapado repentinamente por una enorme manguera de agua, por lo que sufrió una infección en el oído izquierdo que finalmente le costó el 60% de su audición. I have always hoped for more for you all. I will miss you. Y en 1960, Robert Redford invirtió sus últimos $500 en un terreno de 2 acres en Utah, una inversión que finalmente se convertiría en 5.000 acres, convirtiéndose en la sede de su instituto Sundance. En 1969, Redford también adquirió Team Haven, una estación de esquí, y cambió su nombre a Sundance Ski Resort, que comenzó a operar bajo las políticas ecológicas de Redford. Y Sundance se encuentra al pie del pintoresco monte Timpanogos de Utah, y en 1981 Redford fundó el Instituto Sundance y posteriormente su festival de cine, que se volvió demasiado grande para la estación de esquí y se trasladó principalmente al Park City en Utah. Estos sonidos pertenecen a un tremendo largometraje de 2013 de 1 hora 46 minutos de duración, All is Lost, todo está perdido. All is lost here, except for soul and body. That is what's left of them, and a half day's ration. ¿Qué cosa es esta? ¿Quiere un poco de esto? Sí. Es lo mejor que tenemos. Sírveme de ese. Creí que bebías martini. Escocés, no menos de 12 años. ¿Es cierto? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en nuestro especial de fin de semana, rindiéndole homenaje a la figura del gran Robert Redford. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de un film del año 2001, una trepidante película de 2 horas 6 minutos de duración que involucraba el mundo del espionaje, el crimen y la acción. La película es Spy Game, Juego de Espías. Nunca arriesgues tu carrera por un contacto. Si eres tú, a él envíale. La dirección corrió a cargo de un hombre que también ya falleció. Él había nacido en 1944 en el Reino Unido, un verdadero maestro del cine de acción, el señor Tony Scott. Sí, el mismo hombre de Top Gun, la película de 1986 y que hizo Unstoppable en el año 2010. Y en el elenco, además de Robert Redford, que interpretaba al agente de la CIA, al veterano Nathan Muir, aparecía el señor Brad Pitt. Nacido el 18 de diciembre de 1963 en Oklahoma, en los Estados Unidos, el señor Smith, que también estuvo como Tyler Durden en el Club de la Pelea, y complementaba el elenco Stannis Baratheon. Bueno, ese fue el rol de este actor en la serie Juego de Tronos a lo largo de 24 episodios, que también estuvo en The Hours. Se trata del actor Stephen Dillon, nacido en Londres, Inglaterra. Esto iría más rápido si me dijeran algo sobre la operación. ¿Cómo se llama? Sideshow. Y ya pasando a la historia de Spy Game o Juego de Espías, esto sucede en 1991, el día en que se jubila el veterano agente de la CIA, Nathan Muir. El rol a cargo de Robert Redford recibe una muy difícil noticia, y es que su discípulo Tom Bishop, alias Boy Scout, el rol a cargo de Brad Pitt, se metió en un lío muy difícil, es acusado de espionaje, se encuentra en una cárcel en China y será ejecutado en las próximas 24 horas. Y temiendo que este incidente pueda afectar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la China, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, decide no intervenir. Así que para salvar a Bishop, Nathan Muir, en un juego de ajedrez, no solo debe actuar al margen de la CIA, sino que además tiene que hallar el modo de burlarse de ella. Así que eso nos dejó solo una posibilidad. Hola. Hola. Y Robert Redford quedó muy desconcertado por el uso de helicópteros por parte de Tony Scott para rodar la escena de la conversación íntima en la azotea, pero al verlo quedó impresionado por el dinamismo que le dio a esta secuencia. Y Brad Pitt rechazó el papel en Bourne Identity, Identidad Desconocida, en el año 2002, simplemente para cumplir su gran deseo de estar en una película protagonizando junto al señor Robert Redford. Hay vodka en la guantera, riégala en tu saco.
Si los para, no hables. Actúa ebrio. Y más de la vida del señor Redford. Perdió el papel de Ben Braddock en El Graduado de 1967 porque el director Mike Nichols no pensó que nadie se creería que Redford tendría problemas para conseguir una mujer. Sí, es que definitivamente, además de su gran talento, era un hombre muy apuesto y uno de los símbolos sexuales, especialmente en los años 70. Y al igual que su querido amigo Paul Newman, ambos actores tuvieron hijos primogénitos llamados Scott, que fallecieron antes que sus padres. Estos sonidos pertenecen a la película del año 2001 de Tony Scott, Spy Game, Juego de Espías. Su trago es más viejo que ella. ¿Me debería sentir mal por eso? Tienen a mi familia, lo sabía. Si supieran, ya nos habrían detenido. Tu familia estará a salvo en Múnich. Por ahora tengo que hacer una llamada. ¿Qué? Está agendada. Tengo que hacer una llamada. Salud. I think you will like the food. Believe me. Mr. Wilde keeps an apartment in Havana. Oh, you spend a lot of time in Havana? Well, I come down here to play cards. Gambling? I try to keep the gambling to a minimum. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a 1990 con una película inspirada en una gran novela, una producción de 2 horas 24 minutos de duración navegando la guerra, el drama y el romance. Su título simplemente Habana. You see, for Batista, there are two classes of people in Cuba, the torturable and the non-torturable. Y esa fue otra de las películas que hizo con Robert Redford, el señor Sidney Pollack. Hizo 7 en total y para esta producción tuvo en el elenco, además del señor Redford, a una preciosa mujer que también en alguna parte de su historia fue un símbolo sexual. Nacida el 22 de marzo de 1955 en Suecia, la señora Lina Olin, que estuvo en una maravillosa cinta de 1988 como Sabina, La insoportable levedad del ser, inspirada en la novela de Milán Kundera. También estuvo en Chocolate del año 2000. Aparecía Alan Arkin, un actor que también ya falleció. Él partió en el año 2023, ganador de un premio Oscar de la Academia, el recordado abuelo Edwin Hoover, en la película Little Miss Sunshine del año 2006. Y una particularidad, y es que en los créditos de esta cinta no aparecía la figura de un actor que sí interviene en el largometraje, nacido en 1940, que falleció en 1994, originario de San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto, el maestro Raúl Julia. Sí, el famoso Gómez Adams, que lo nombrábamos en nuestro especial de familias en 1993, que también estuvo en El beso de la mujer araña. Y es que por problemas de la aparición en los créditos, él no terminó haciendo parte del elenco ni de la promoción, y esto fue uno de los sinsabores que tuvo Raúl Julia en su carrera. They get hungry enough, they come to Havana and sell themselves. Some of us are trying to change that. Y ya pasando a la historia de Habana de 1990 de Sidney Pollack, la historia se desarrolla en Cuba en 1958 durante la dictadura del general Batista. Y allí aparece Jack Riel, el rol a cargo de Robert Redford, un taur, un profesional, un hombre dedicado al póker, a las cartas, que se encuentra en La Habana con la intención de jugar la partida de póker de su vida. Vive completamente al margen de la política, no le interesa para nada, pero enseguida se da cuenta de que la ciudad es un auténtico nido de espías, de policía secreta y de revolucionarios castristas. Y en vísperas de la revolución de 1959, esa placentera y despreocupada vida experimenta un cambio radical al dejarse seducir por la impresionante Roberta, el rol a cargo de Lina Olin, pues tanto ella como su marido, el rol a cargo de Raúl Julia, son castristas y representan lo que Will ha intentado esquivar durante toda su vida. I think I ought to join my friends. Why are they easy to beat? Muchos de los extras y artistas de fondo de la película eran cubanos exiliados y refugiados políticos que habían emigrado de Cuba a la República Dominicana, donde se rodó finalmente este film. El director Sidney Pollack comentó al respecto: el ambiente se volvió muy emotivo, recordaban los viejos tiempos en La Habana, nuestro set los transportó 30 años atrás. Y el director Sidney Pollack originalmente quería rodar en La Habana. Según se informó, las razones por las que esto no se pudo lograr fueron 3. Los ciudadanos estadounidenses no podían viajar legalmente a Cuba. La legislación de Estados Unidos prohibía a los productores gastar dinero en ese país, y las relaciones internacionales entre Cuba y Estados Unidos en ese momento, entre 1989 y 1990, eran muy, muy delicadas. Bueno, algo que aún se vive hoy en día.
Y otro dato de Robert Redford. Él, junto con Warren Beatty, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Attenborough y Kevin Costner, se convirtieron en esas personas que ganaron un premio de la Academia a Mejor Director, aunque su trayectoria, sus carreras fueron más reconocidas como actores. Y hablaba un español bastante fluido, ya que vivió en el sur de España durante los años 50. Estos sonidos pertenecen a la muy buena película de 1990, Havana. Rich, too rich. So, no, gracias, Rafael. Más tarde. Hasta luego. ¿Me permite hablarle, señor? ¿Eh? ¿De qué? Solo quiero decirle bienvenido al castillo, señor. Qué gusto tenerlo a bordo, señor. ¿A bordo? ¿De la naval, hijo? No, señor. Estuve en la marina. Y con estos sonidos doblados al español latino llegamos al año 2001 con una película disponible en la plataforma de Mercado Play para los suscriptores de Mercado Libre. Un trepidante, un peliculón, una mezcla de drama, acción y suspenso, y que se desarrolla en el interior de una cárcel. The Last Castle, la última fortaleza. Oh. Atención, prisioneros. Entiendo. Quedan 15 minutos del tiempo de recreación. Herí a alguien. Y fue muy grave. Y este film del año 2001 tuvo en la dirección a Rod Lurie, y además de el rol de Robert Redford, el gran protagonista, como el general Irwin, aparecía otro actor que ya falleció, nacido en 1961 y que falleció en el año 2013. Había nacido en New Jersey, el famoso Tony Soprano. Sí, señor, que también estuvo en The Mexican, el señor James Gandolfini, que aquí era el coronel Winther. Y en el elenco también aparecía haciendo un tremendo papel, un hombre nacido el 22 de noviembre de 1967 en Wisconsin, en los Estados Unidos, el señor Hulk. Bueno, sí, el señor Mike Resendes de Spotlight. Les hablo de Mark Ruffalo. Y el elenco lo complementaba también en un tremendo papel el actor Clifton Collins Jr., nacido en Los Ángeles, California, en 1970, que estuvo en cintas como Traffic, Star Trek y Brothers. ¿Tocarte el cabello? ¿Por qué? Eso es un saludo. ¿Un saludo? Oh, no, yo no lo creo. ¿Sabes de dónde viene el saludo? Y ya pasando a la historia de The Last Castle o La Última Fortaleza, la cinta de Rod Lurie, aquí aparece el general Irwin, el rol a cargo de Robert Redford, un hombre que fue acusado de desobediencia y en una corte marcial de guerra tuvo fatales consecuencias y fue llevado a prisión, pero no deja de ser un héroe de guerra. Es sometido a una degradación, encerrado en una prisión militar conocida como The Fortress, la fortaleza, y allí pronto se convierte en el punto de mira de un alcalde, un inepto, un hombre que porta el uniforme pero le falta todo tipo de acción en el frente. El coronel Winter, el rol a cargo de James Gandolfini, un hombre de carácter autoritario que comienza a sentirse acomplejado ante el carisma de Irwin con los reclusos y del liderazgo que éste toma en el interior de esta prisión. Las sílabas transmitieran lo que significaba ser soldado. Y aquí está, comandando un ejército de uno. El simio tartamudo. Al principio Robert Redford tuvo problemas con el saludo, que es uno de los puntos importantes de esta película, el saludo militar. Le tomó unas 20 tomas lograrlo en la primera escena donde irónicamente su personaje le enseña a Aguilar, el rol a cargo de Clifton Collins Jr., a saludar. Y cuando al general Irwin le obligan a mover una enorme pila de rocas, a Robert Redford en su rol del general Irwin le ofrecieron utilería falsa. Él decidió llevar rocas de verdad para darle más realismo a la escena. Señor, este prisionero interfirió con el castigo corporal del prisionero Aguilar. Y más de la vida de Robert Redford: fue un destacado conservacionista ambiental y defendió y apoyó las causas naturales. Y como invitado en el Insights de Actors Studio en 1994, el 30 de enero del año 2005, Robert Redford confesó al presentador James Lipton que sus palabras favoritas y menos favoritas eran respectivamente posible y lo que sea. Estos sonidos pertenecen a una trepidante, insisto, qué buena producción de acción del año 2001, The Last Castle, la última fortaleza. Se le está disciplinando. Seguramente lo entenderá. Capitán, lleve al prisionero a su celda. Sí, señor. Señor, ¿puede hablar el prisionero, señor? Yo no lo haría. Si corre, pensará que es algo bueno para comer. No.
¿Tiene usted un rifle? A ella no le gusta su olor. Dispárele. No le hará daño. Avanzamos en esta primera entrega de nuestro gran especial en memoria del maestro Robert Redford. Y con estos sonidos doblados al español latino nos vamos hasta 1985, con una muy bien lograda producción de 2 horas 41 minutos de duración, navegando los terrenos de la biografía, el drama y el romance. Una película titulada originalmente Out of Africa y que se presentó en algunos países como Memorias de África. ¿Un poco? Quería ver si usted iba a correr. Así es como deciden, al igual que muchas personas. Casi le serví de almuerzo. Esta cinta fue ganadora de 7 premios Oscar de la Academia, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Producción del Año y también Mejor Director para Sidney Pollack. Y en el elenco, además de el señor Robert Redford, aparecía una de las actrices más importantes en la historia del cine, nacida el 22 de junio de 1949 en Summit, New Jersey, en los Estados Unidos, ganadora de 3 premios Oscar de la Academia y que tiene una cantidad importantísima de nominaciones. Se trata de Meryl Streep, sí, la famosa y única Miranda Presley del Diablo se viste de Prada y que también estuvo en Sophie's Choice de 1982. Y complementaban el elenco un actor nacido en Austria en 1943, Klaus Maria Brandauer. Él aquí interpretaba a ese esposo de Meryl Streep y también estuvo en la cinta Mephisto de 1981. Y en el elenco aparecía Michael Gould, un actor que ya falleció en el año 2011, que fue muy reconocido por ser el famoso Alfred en varias de las entregas de Batman, incluyendo la de 1989. Bien. ¿Dennis? No lo sé. ¿Canta usted? Nunca. Y el relato que nos presentó Out of Africa o Memorias de África está libremente inspirado en la obra homónima de la escritora danesa Isaac Dinesen. Esto se desarrolla a principios del siglo XX, donde aparece Karen, el rol a cargo de Meryl Streep, una mujer que contrae un matrimonio típico de conveniencia con el barón Blixen, el rol interpretado por el actor Brandauer, un mujeriego empedernido. Ambos deciden establecerse en Kenia, en el África, con el propósito de explotar una plantación de café. En Karen Blixen nace un apasionado amor por la tierra, prácticamente se siente como local, como si fuera de África, y también resulta teniendo un amor por las gentes de Kenia, pero también se enamora perdidamente de Dennis Finch Hatton, el rol a cargo de Robert Redford, un aventurero, un romántico a la vieja usanza que ama la libertad por encima de todas las cosas. Kilómetros al sur, el general von Lettow está allá, no quiero esperarlo hasta que se nos une en el bar. ¿Debemos luchar contra ellos? Esta es nuestra guerra, tú no tienes por qué involucrarte, pero gracias. Tengo las cosechas por levantar. ¿Cuánto va a durar eso? Robert Redford inicialmente pretendía interpretar al rol de Dennis Finch Hatton como un inglés. El director Sidney Pollack consideró que distraería demasiado al público. Redford tuvo que sobrecargar algunos de sus diálogos de las primeras tomas cuando usó un ligero acento inglés. Y los descendientes reales de la tribu Kikuyu, descritos en el libro, aparecieron en la película. El hombre que interpretó al jefe Kinjuahi era su nieto. Gran parte de la película se rodó cerca de las colinas de Nyong, a las afueras de Nairobi, en Kenia, y aproximadamente el 70% de la película se rodó en el continente negro, en África. Estos sonidos pertenecen a la cinta de 1985, ganadora de 7 premios Oscar de la Academia, Out of Africa, Memorias de África. Nada que ver con nosotros. Han llegado a acuerdos de los que no sabemos nada. Sí, lo sé. Victoria y el Kaiser son parientes por todos los cielos. Dividieron África entre ellos. ¿Sabes por qué hay una frontera? Dennis. Esas preguntas sobre los documentos se han centrado en algo llamado superíndice, una tecla que automáticamente tipea un sobreíndice. Los críticos afirman que las máquinas de escribir no tenían esa función en los 70, pero algunas sí. De hecho, otros registros militares de Bush publicados por la propia Casa Blanca muestran el mismo superíndice. Aquí está uno de 1968. Y a esta hora, aquí en De Película de Caracol Radio, nos enlazamos con la CBS. Escuchamos la voz del gran Dan Rather, uno de los periodistas y de los anchor más importantes en los medios en los Estados Unidos. Bueno, ese era el personaje de Robert Redford en una impresionante película que infortunadamente no recibió la bendición de la crítica ni de la taquilla. Un largometraje inspirado en hechos que mezcla drama y también la política norteamericana. Su título original, Truth, de 2 horas 5 minutos de duración y 2015, y que en algunos países, incluyendo a Colombia, se presentó como Conspiración y Poder. Y los documentos que se analizan fuera de la CBS
Han sido fotocopiados, faxeados, escaneados y descargados. Y la dirección corrió a cargo de James Vanderbilt. Y en el elenco aparecía la ganadora de 2 premios Oscar de la Academia, nacida el 14 de mayo de 1969 en Melbourne, Australia, Su Majestad Cate Blanchett. Sí, la misma mujer que estuvo en Blue Jasmine y que fue Daisy en El curioso caso de Benjamin Button en 2008. También fue Galadriel en El Señor de los Anillos. Aparecía también una célebre actriz reconocida por El cuento de la criada. Se trata de la actriz nacida en Los Ángeles, California en 1982, Elizabeth Moss. Y en el reparto también aparecía una legendaria figura del cine que nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, en los Estados Unidos, el inolvidable Stacy Keach. Sí, que fue el famoso Tully en Fat City, Ciudad Dorada de 1972. Realmente esto podía hacerme más daño que beneficiarme profesionalmente y yo lo sabía, pero... Y ya pasando a la historia, que insisto está inspirada en hechos, nos adentramos en las elecciones en los Estados Unidos del año 2004. El país estaba en medio de la guerra contra Irak y Afganistán y todo parecía indicar que George W. Bush va a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Y la productora de noticias de la CBS, Mary Mapes, cerró a cargo de Cate Blanchett, y su socio, el presentador Dan Rather, el rol a cargo de Robert Redford, descubren una historia que podría cambiar el curso de las elecciones. Bush, el presidente, había utilizado todo tipo de influencias para evitar ir a la guerra de Vietnam. La emisión de un programa especial que saca a la luz este hecho desata lo que se puede considerar una tormenta informativa que hace que Mapes y Rather tengan que luchar para demostrar la veracidad de la noticia, poniendo la verdad por encima de los intereses políticos y económicos que se esconden detrás de los grandes medios de comunicación en la Unión Americana. ¿Y tampoco Dan? Bueno, ¿por qué no lo soy? He visto toda la cobertura y tengo que decir que creo que esas notas son falsas. Esta película Truth o Conspiración y Poder se rodó en Australia a petición expresa de Cate Blanchett, ya que ella quería estar cerca de su familia durante el rodaje. Y Dan Rather, él de verdad, elogió la película por su fiel representación de las noticias televisivas. Le gustó especialmente la interpretación que hizo Robert Redford de él, ya que Redford no intentó imitarlo. Y lo reflejan, pero no las había visto físicamente. Entonces, ¿qué parte de las notas ahora hace que usted dude de su autenticidad? La familia de Jerry dice que él no las... Y más de esos datos que demuestran la grandeza de Robert Redford. Él dirigió a 4 actores en actuaciones nominadas al Oscar: Mary Tyler Moore, Judd Hirsch, Timothy Hutton y Paul Scofield. Y es que precisamente Timothy Hutton ganó el premio Oscar de la Academia por su actuación en Ordinary People de 1980. Y Entertainment Weekly votó a Robert Redford como el lugar número 30 entre las estrellas del cine más grande de todos los tiempos. Estos sonidos pertenecen a una muy buena película que habla del mundo del periodismo, Truth o Conspiración y Poder, del año 2015. Si voy a verlo, a hablar frente a una cámara. No, Dan, lo siento. Quizá después de la elección. General, sí. La familia dice que son falsos y estoy apoyando a la familia, ¿de acuerdo? Lo siento. Diga. Hola, soy Tom Booker. Usted me dejó un mensaje. Hola, señor Booker. Soy Annie McLean, de Cover. Es la revista. Gracias por llamar. Dígame en qué puedo servirle. Sí. Leí un artículo de lo que hace con la gente que tiene caballos con problemas. No, por los caballos que tienen problemas con la gente. Y con estos sonidos que han sido doblados al español latino, viajamos atrás en el tiempo, nos vamos hasta 1998 con un largometraje que habla acerca de los caballos, en un neo-western con mezcla de drama. Una película larga de 2 horas 49 minutos de duración, titulada originalmente The Horse Whisperer, y que en algunos países se presentó como El Señor de los Caballos. No es eso lo que yo hago, yo visito clínicas. Podría venir a Nueva York por un día. Y aquí la dirección y el protagónico corrió a cargo del hombre al cual le estamos rindiendo un homenaje, el maestro Robert Redford. Y lo acompañaban en el reparto Kristen Scott Thomas, tremenda actriz nacida el 24 de mayo de 1960 en el Reino Unido, que estuvo en Gosford Park y que también estuvo como Catherine en El paciente inglés y en la muy buena película de Polanski, Luna de Hiel. Y una jovencita, apenas una niña, que había nacido el 22 de noviembre de 1984, tenía 14 años cuando hizo este largometraje
Scarlett Johansson. Sí, la misma Viuda Negra, la misma mujer que vimos como Charlotte en Perdidos en Tokio. Y en el elenco estaba el señor Alan Grant. Bueno, ese era el rol del gran Sam Neill en la película Jurassic Park. Este actor nacido en 1947 en el Reino Unido, que alguna vez fue el mago Merlín. Es muy tarde. ¿Ah, sí? ¿Qué tal la cena? ¿Grace está dormida? Sí. Francamente no sé qué actitud adoptar frente a ella. ¿Por qué fuiste? Alguien tenía que ir. Y el relato del Señor de los Caballos, o de Horse Whisperer, nos habla acerca de Grace, el rol a cargo de Scarlett Johansson, que junto con su amiga Judith salen a dar un paseo a caballo y son atropelladas por un tráiler. Judith y su caballo mueren, mientras que Grace, en medio de un trance, ve cómo Pilgrim resulta gravemente herido y en un intento por recuperar a su caballo desde el accidente, que se ha convertido en un caballo salvaje, decide acudir a sus padres. Y allí Annie, el rol a cargo de Kristen Scott Thomas, decide en un principio, como escuchábamos ahí de fondo, llamar a Tom Booker, el rol a cargo de Robert Redford, para que vaya a ver a su caballo. Este se niega y por eso la familia decide ir hasta Montana, porque saben que Tom Booker es un vaquero que posee un don especial para hablar y curar a los caballos. Hablo en serio. Espera, un momento. Dijiste que no te cayó bien por teléfono. Así es. Quiero llevar a Grace conmigo. Esta fue The Horse Whisperer, o El Señor de los Caballos, la primera película dirigida por Robert Redford en la que apareció en pantalla. Sin embargo, anteriormente fue el narrador del Río de la Vida, una melancólica película de 1992 que tenía en el reparto a Brad Pitt. Robert Redford adquirió los derechos cinematográficos del libro de Nick Evans antes de que se publicara esta novela. Y la película se rodó en la misma zona que otra producción de Robert Redford, precisamente El Río de la Vida de 1992, en el Valle de Boulder, al sur de un pequeño pueblo de Montana llamado Big Timber. Y este fue el debut cinematográfico de Case Bosworth, que interpretó a Judith, y la eligieron porque necesitaban una jinete con experiencia para su papel. Que los doctores digan lo que quieran, no la conocen. No me importa que no suene lógico, pero nadie ha sugerido algo mejor. Y si algunos se preguntan cuál fue la película favorita de toda la vida de Robert Redford, pues es una sensacional producción del maestro John Huston de 1948, The Treasure of the Sierra Madre, El Tesoro de la Sierra Madre. Estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1998, The Horse Whisperer, El Señor de los Caballos. Hay que sacrificarlo. No es justo que sufra tanto. Tu decisión me Deberían parece... sacrificarme a mí. ¿Están casados? Vamos. Sí. ¿Por qué no se quedan y juegan? Espere. Disculpe. ¿Le importaría prestarme a su esposa? ¿Es ella su esposa? ¿Cómo dijo? Para que me dé suerte. No sé, pregúntele a ella. ¿Puedo? Ya vamos llegando al final de esta primera parte, de este primer tramo de nuestro especial, rindiéndole homenaje a la memoria de Robert Redford. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una película que funcionó muy bien en Colombia. Un largometraje de 1 hora 57 minutos de duración y de 1993, navegando el drama y el romance. Una película titulada originalmente Indecent Proposal y que se presentó como una propuesta indecente. Siento pena por usted. Siéntese. He perdido todo el día. Usted apareció y gané mi primera mano. Me trajo suerte. Diría que es una señal. La dirección corrió a cargo del realizador inglés nacido en 1941, Adrian Lyne. Sí, el mismo hombre de Flashdance de 1983 y también de una tremenda película de guerra de 1990, Jacob's Ladder, con el señor Tim Robbins. Y aquí en el elenco, además del señor John Gage, el rol a cargo de Robert Redford aparecía en uno de sus mejores momentos cuando era una de las actrices más hermosas, más solicitadas y más célebres en Hollywood. Una actriz nacida el 11 de noviembre de 1962 en Nuevo México, la gran Demi Moore. Sí, la famosa Elizabeth, que recientemente la vimos en La Sustancia y que también fue Madison en Los Ángeles de Charlie, y aquí estuvo interpretando a Diana Murphy. Aparecía como su esposo, como su compañero sentimental, el actor nacido en el estado de la Estrella Solitaria en 1961, el señor Woody Harrelson. Sí, el famoso Larry Flynn y su escándalo de 1996, que fue el famoso Mickey Knox en Asesinos por Naturaleza de 1994.
La banca gana. ¿Cartas? Creo que no tengo suerte después de todo. ¿Le gustan las cartas? No en especial. Y el relato de esta película nos muestra precisamente a ese personaje o a ese matrimonio, mejor a David, el rol a cargo de Woody Harrelson, un arquitecto, y a Diana Murphy, su preciosa y sensacional esposa, el rol a cargo de Demi Moore, agente inmobiliaria. Ellos son un matrimonio felizmente casados y que pues están tratando de salir de unos problemas económicos por culpa de un traspié en un mal negocio. Ellos ven peligrar su nivel de vida, ven que las cosas se pueden ir abajo y por eso un día en Las Vegas, en la ciudad del pecado, donde buscan un golpe de suerte en el juego que les traiga algo de dinero, aparece John Cage, un maduro, un apuesto multimillonario, tiene toda la plata del mundo y ofrece a David $1 millón a cambio de pasar una noche con su mujer. A pesar de las dudas iniciales, ambos, la pareja, acaban aceptando la propuesta con inesperadas consecuencias. Sí, señor, ¿hasta qué hora? Entiendo. Aquí tiene $1 millón. Es una apuesta. El director Adrian Lyne inicialmente desestimó la idea de elegir a Woody Harrelson para el papel de David, pero cambió de opinión tras ver White Men Can't Jump, Los hombres blancos no saben saltar, de 1992 con Wesley Snipes. Harrelson declaró en una entrevista que hacer escenas de amor con Demi Moore le resultó bastante incómodo porque era un muy buen amigo de Bruce Willis, en ese entonces esposo de Demi Moore. Y durante la escena de la subasta, John Gage, el rol a cargo de Robert Redford, debía salir de la sala. Redford se perdía la entrada porque escuchaba los chistes del presentador de la subasta, Sir Bill Connolly. Espero que le parezca interesante. Pete Tadros. Sí, señor. Sí, señor, ¿hasta qué hora? Y más de la vida de Robert Redford. Durante su último año en la preparatoria Van Nuys conoció a Natalie Wood, una estudiante de segundo año de 15 años que ya era una estrella. Posteriormente trabajaron juntos en La Rebelde de 1965 y otra cinta del 66. Se hicieron buenos amigos. Ella también se interpretó a sí misma en un cameo en su película The Candidate, de la cual hablaremos más adelante, en 1972. Con el tiempo perdieron contacto y Redford no asistió al funeral de Woods tras su fallecimiento en un sospechoso accidente náutico a los 43 años, eso en 1981. Y esto es apenas una pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Mañana continuaremos adelante con este especial acerca de la vida y obra del maestro Robert Redford, y estos sonidos pertenecen a su película de 1993, Propuesta Indecente.